Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si echó raíz, y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber. Damos comienzo aquí a un nuevo programa de Compartiendo Valores. Recordemos que este programa es emitido en Bahía Blanca, Montehermoso y Algarrobo. Realmente es un gusto estar nuevamente con todos ustedes y hoy en un programa muy especial vamos a hablar de una discapacidad que por allí no sé si tiene el espacio que se merece para que realmente sea difundida, para que realmente la comunidad esté preparada para recibir una persona, en este caso sorda. Vamos a empezar con Cecilia. Cecilia, bueno, la conocemos desde el primer programa, es quien hace la interpretación de lengua de señas. Y bueno, es profesora de educación especial, especializada en sordos, y bueno, recientemente se celebró el Día del Sordo y bueno, me gustaría que comentes un poquito cómo es la evolución de la discapacidad desde que vos estás o cómo vos ves, si realmente hay más integración. Bueno, contanos un poquito. Sí, aprovecho para decir que no soy muda, porque algunos me dicen que soy muda porque siempre estoy en el recuadro y no hablo. Sí, yo trabajo en la Escuela de Sordos desde hace ya varios años. En el primer año que ingresé como profesora de sordos a la Escuela 513 de acá de Bahía Blanca fue en el año 2003, donde justamente se empezaba a asistir a un cambio de paradigma. Hasta ese momento venía haciendo la educación del sordo prioritariamente oralista, es decir, se creía que desde que se crean las primeras escuelas de sordos, el objetivo es que la pedagogía se centre en que esa persona sorda aprenda a hablar y a leer los labios, para así poder integrarse en la comunidad. Eso perduró durante muchísimos años, hasta que alrededor del año 2000 acá se empieza a hacer un cambio, que obviamente ya en otros países más avanzados se había iniciado con anterioridad. Se empiezan a copiar esos modelos de educación bilingüe, se llaman, porque se observaba que los egresados de las escuelas de sordos podían hablar, podían leer los labios, pero les faltaban muchos conocimientos que las escuelas de oyentes brindaban, y a ellos, como el tiempo se centraba básicamente en el aprendizaje del español desde la vía oral, se detenía un montón la enseñanza. Es muy difícil enseñar un contenido en una lengua que no se domina, entonces era todo mucho más lento para enseñar, suponete, podemos decir, no sé, los movimientos de la tierra. Imagínense la cantidad de vocabulario que se desconocía, entonces se hacían listas enormes de palabras desconocidas, se definían para después poder volver a comprender un texto, y quizás una lectura que se podría enseñar en su propia lengua en 5 minutos demoraba quizás 2 semanas en abordarse, porque se hacía todo un desglose de vocabulario y de estructuras lingüísticas y de trabajo de memorización, que hacía que la persona sorda al momento de egresar, su perfil era de alguien que tenía por ahí menos conocimientos sobre la vida en general o sobre lo que transmitía la escuela, pero no porque la persona no pudiera aprenderlo, sino porque se había invertido demasiado tiempo en su oralización o la metodología para enseñar se había centrado en eso. Y prontamente se pudo comprobar que si uno transmitía los contenidos en la misma lengua de la persona sorda, digamos, los progresos eran mayores, las personas tenían las mismas capacidades para desenvolverse en la vida que las personas que habían ido a otra escuela. Entonces, y se empieza a estudiar que había que tomar la enseñanza del español en su modalidad oral o escrita
como una enseñanza de una segunda lengua, como por ejemplo nuestros hijos o nosotros, si fuimos a una escuela, aprendemos el inglés, aprenden otras escuelas, enseñan francés, alemán, con una metodología centrada en funciones comunicativas y, digamos, de aprendizaje de segunda lengua. Recordemos que la lengua natural de la persona sorda es la lengua de señas, porque tiene ese carácter visogestual, es decir, se expresa a través de las manos y se entiende a través de la vista. O sea, ninguno de los dos canales en las personas sordas están alterados. En cambio, si toda la comunicación se centraba en torno a lo auditivo, bueno, estamos justamente trabajando sobre la discapacidad o la dificultad y no nos permitía avanzar en el mismo tiempo que avanzaban otras personas que no tenían... entonces, bueno, considerando que la comunidad sorda es una comunidad que es conocida como una minoría lingüística, que es hablante natural de la lengua de señas, a partir de eso se puede concebir toda la educación como una educación bilingüe. Educación en su lengua de todos los contenidos pedagógicos y educación en una segunda lengua que es el español. Sí, realmente, bueno, una linda introducción, eso es lo que pretendíamos. Ya nos dimos cuenta que no sos muda. No, me gusta hablar. De todas maneras, vamos a dejar a otros protagonistas directos de la problemática para que también dé su mensaje. Sí. Te agradecemos, Cecilia, y bueno, realmente es un gusto poder charlar un ratito al menos, porque bueno, siempre te tenemos en el programa y el trabajo realmente nos enorgullece, porque yo digo... Qué lindo que se pueda emitir un programa y que se pueda difundir a toda la sociedad, que no quede un grupo marginado, y realmente lo estamos logrando a partir de tu interpretación de la lengua de señas. Sí, está muy bueno, la verdad que sí. No, gracias a vos, Alberto, gracias. Atentamente, Estela Maris. Remoto inteligente. Si tomaste alcohol, no manejes. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. ¿Necesitas bolsas de papel para tu negocio? Nosotros las fabricamos en todos los colores y tamaños. Pinilla Impresiones, 19 de mayo 115. Preti, un paso más adelante. A los síntomas gripales, vencelos por nocaut con Tabinex expectorante y Tabinex antigripal. Cermat, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Cermat. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca, estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Continuamos en Compartiendo Valores, recordando que este programa fue declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante. Realmente un gusto poder contar esto. Continuamos también hoy con este programa tan especial que es hablando de la comunidad sorda. Y bueno, ahora vamos a hacer trabajar un poco a Cecilia, pero un poco a la inversa, que sea nuestra intérprete. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Maxi. Mi apellido es Aguirre. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos? 33 años. ¿Trabajás? Sí, tengo trabajo en la base, en el ARCE de la base aeronaval Comandante Espora. Arsenal Naval Comandante Espora. ¿Te sentís integrado? ¿Te sentís cómodo en el trabajo? Sí, muy bien, muy cómodo. Sí, muy cómodo. O sea que notás que la sociedad, que la gente te va integrando cada vez más. Sí. A ver. Algunas
personas, en algunas situaciones estoy sola y en otras personas me encuentro con personas oyentes que mientras ellos hablan despacio podemos comunicarnos bien. A veces el único punto que no puedo acceder es al teléfono, pero después lo único que no puedo hacer como el resto, después es exactamente igual que el resto. Además sabemos que has estudiado, que tenés una familia. Hice la escuela primaria, primero en Suárez, en Mar del Plata, una escuela de sordos oral, y después me mudé a Buenos Aires, fui a una escuela oralista también, hasta el 4º año. Ahí volví a Suárez. Ahí fue una escuela común oyente donde estaba integrado el número 2. Y asistí algunos días a la escuela especial. Y después te viniste a Bahía Blanca. Después quería aprender un poco más y me vine acá a Bahía Blanca a los 17 años para hacer la escuela secundaria. Terminé la escuela secundaria, me entregaron el diploma, tuve que esforzarme mucho, aprender, cada situación, digamos, fue un desafío para que después en el futuro pueda conseguir mejores oportunidades de trabajo, ese curso de computación. Fui estudiando hasta que conseguí trabajo dentro de la base. Recientemente se celebró el Día de la Persona Sorda. ¿Por qué ese día? Se eligió el 19 de septiembre porque hace muchos años, de 1885, se funda la primera escuela de sordos llamada Bartolomé Irolo. Y posteriormente, claro, se presenta ante el gobierno un proyecto para que se elija como Día del Sordo ese día de la fundación de la primera escuela de sordos en Buenos Aires. La asociación y el gobierno, generan con el club para, digamos, trabajar y difundir el Día del Sordo como un día de la comunidad. ¿Y pensás que la sociedad se va cada vez abriendo más para que ustedes se integren, se pueden comunicar cada vez mejor? O sea, que no sienten temor de encontrarse con una persona sorda tanto como antes. Y más o menos, sí. Depende mucho de cada una de las personas. Algunas personas sordas pueden comunicarse, otros sordos no pueden, la comunicación es más difícil, necesitan aprender un poco más para cuando tienen un intercambio con una persona oyente, necesitan un intérprete sí o sí, depende de cada uno. Pero seguramente al formar una familia, tener hijos, ¿cuánto contribuye a que se difunda, a que la gente vaya aprendiendo un poco más? Seguramente tus hijos van a sembrar su experiencia a partir de su entorno y seguramente más de uno va a tratarte con mayor naturalidad. Sí, con naturalidad, sí, puede ser. Eso se va a ir generando a través de otras personas. Es muy difícil de explicar. Pero realmente, es un gusto que estés integrado, porque no siempre se da la posibilidad a la misma persona sorda en estudiar, en trabajar, y buscar, conseguir el espacio, por supuesto, ¿no es cierto? Vos tenés un trabajo permanente y ya eso es muy meritorio. Yo creo que siempre depende de cada una de las personas. Algunos no tienen interés de luchar, les falta, no encuentro la palabra para describir a esas personas que no quieren buscar un camino para avanzar. Dice que no, yo lucho mucho, trato de progresar y busco mejorar la comunicación con las personas oyentes, así. Yo muchas veces pienso en esas personas que no tienen la misma idea de futuro que yo.
Siento que algunos, bueno, pueden sentirse bien o mal, pero bueno, es igual que todas las personas oyentes, también no somos todos iguales. O sea que no abusás de tu discapacidad, sino que la luchás para ser uno más dentro de la comunidad. Sí. Yo tengo un sentimiento positivo sobre mí, tengo muchas ganas de tener un futuro igual al de cualquier otra persona. No quiero separarme o estar discriminado. Yo soy muy fuerte y me esmero en progresar. Realmente sos un ejemplo. Gracias por tu participación. Continuamos en Compartiendo Valores, recordando que este programa se puede ver en diferido en www.compartiendovalores.com. Seguimos charlando y ahora lo hacemos con alguien que también es muy especial en el tema de la problemática que abordamos hoy, que es la sordera. Hablamos con Romina. ¿Cuál es tu relación con las personas sordas? Contanos. Bueno, yo soy profesora de sordos y aparte estoy casada con una persona sorda. Seguramente quien está viendo este programa se preguntará, ¿cómo será estar casado con una persona sorda, convivir con una persona sorda? Contá un poquito, pues seguramente tu experiencia enriquece y vence algunos prejuicios que por allí puede haber. Sí, no sé, es difícil porque no puedo comparar cómo sería estar casada con una persona oyente, en realidad. Pero nada, para mí es normal estar casada con una persona así. Nos conocimos ya hace 13 años. Debo aclarar que yo insistía y él no quería, y después aflojó y nos casamos. Y de hecho ahora ya tenemos 3 hijos. Él igual está equipado con audífonos, o sea que desde lo auditivo él también responde. No es todo el manejo de lengua de señas en casa, sino es lengua de señas y también oral. Los chicos hacen las señas que les interesan. Por ejemplo, vamos a jugar, mis hijos son los 3 oyentes, una nena de 8 años, un nene de 4 y un nene de 1 año. La nena de 8 y el nene de 4 hacen algunas señas, como te decía, las que les interesa, que les lleven a la plaza, a jugar, a comprar un helado. Y después le hablan de frente, lo buscan, lo llaman, saben cómo tienen que llamarlo, si es tocándole la mesa o lo tienen que tocar para que él los mire. Y ellos seguramente en principio entenderán de que tienen que hacerle señas, pero no sabrán lo que es ser sordo. Debe ser difícil que lleguen a entenderlo. Yo creo que lo vivieron como algo natural. En algún momento preguntaron por qué papá no escuchaba. Le dimos la explicación. En realidad su mamá tuvo rubiola en el embarazo, por eso él nació sordo, porque tiene 2 hermanos que son oyentes, un hermano varón y una hermana. Y yo creo que lo toman en forma natural. Uno es el grande medio el que se pone el prejuicio de si entenderán o no entenderán, cómo lo podrán sobrellevar. Y en realidad no, lo viven tan, no sé si la palabra es acostumbrado. Ellos ya saben que su papá es sordo. Y seguramente tendrán que explicar a sus amiguitos, dar todas las explicaciones del caso, sí, ¿no? Cuando vienen... Quizás hasta con orgullo, ¿no? De que tienen un padre que tiene algo muy especial y que incluso comparte. A pesar de las dificultades o limitaciones o barreras, como se llame, el hecho de que pudo terminar de estudiar, que pudo acceder a un trabajo igual que el resto, no sé, sí, ellos lo viven, cuando vienen a casa le explican a todos sus amigos de la forma que lo tienen que llamar, la forma que le tienen que preguntar las cosas, lo viven natural. Sí, no, realmente yo digo, hay que contarlo porque vale la pena y sin duda es una experiencia interesante la tuya y una decisión interesante por supuesto también. Y bueno, sin duda el hecho de haberte casado, y haber tenido 3 hijos ya, eso significa que has asumido muy bien la discapacidad y que tu especialidad también seguramente ayudó en todo esto. Te agradecemos, Romina, la participación. Queríamos este testimonio que sea breve, pero muy significativo para el programa que estamos haciendo hoy. Bueno, gracias. Hacemos una pausa y continuamos en Compartiendo Valores. Cuando acelerás, sale disparando. Cuidado con la moto. Bahía conduce.
Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. ¿Necesitas bolsas de papel para tu negocio? Nosotros las fabricamos en todos los colores y tamaños. Pinilla Impresiones, 19 de mayo 115. Preti, un paso más adelante. Zermatt, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Zermatt. A los síntomas gripales, vencelos por nocaut con Tabinex expectorante y Tabinex antigripal. Mejorar el tránsito es fácil. Si dice motos, es para motos. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores y vamos a finalizar este programa destinado a las personas sordas. Realmente fue un gusto, fue un trabajo muy especial. Quizás uno tiene por allí un poco de prejuicios de cómo va a salir todo esto, pero seguramente va a gustar y va a servir fundamentalmente para difundir este tema y bueno, y a su vez para que la sociedad se vaya enterando de que las personas sordas se están integrando cada vez más y que le debemos hacer el lugar que se merecen. Ahora vamos a hablar con Romina. Romina, ¿sos de Bahía Blanca vos? ¿Naciste en Bahía Blanca? No, nací en Capital, soy de Buenos Aires. Hace 2 años que me mudé acá a Bahía Blanca. ¿Y vos estudiaste el secundario? Contanos Estudié en Buenos Aires, la primaria y la secundaria, le hice una escuela especial para sordos y la secundaria con intérprete. O sea que la lengua de señas la manejaste desde muy chica. Sí. Empecé, aparte, dentro de mi familia tengo un hermano mayor que es sordo, y cuando entramos a la escuela de sordos, enseguida la lengua de señas fue algo que aprendimos naturalmente solos. O sea que tu familia está compuesta por personas que oyen, porque a veces se considera que la persona sorda viene de una familia de sordos. ¿No es tu caso? Sí, toda mi familia es oyente. Los únicos sordos somos mi hermano y el primero que es sordo, la segunda es oyente y yo soy la tercera que somos sordos. Después todo el resto son oyentes. Y mi familia, toda la comunicación básicamente es oral. O sea que ya tu familia se preparó como para tener una buena relación con ustedes, de interrelacionarse normalmente, sin dificultades. Y más fue difícil, es muy difícil el tema. Yo muchas veces mi hermano y yo hemos sufrido. Al principio, desde que nacimos y fuimos sordos, aprendimos lengua de señas porque éramos dos sordos y un oyente. Fuimos creciendo y cuando empezamos, mi mamá y toda la familia nos exigía que leamos los labios, que no nos expresemos con lengua de señas, simplemente oral. Entonces, muchas veces decidíamos directamente ni hablar. Cuando salimos los adultos, ahí empezábamos a comunicarnos entre nosotros en lengua de señas. Nos sentíamos más cómodos así. Era mucho más lindo. Los problemas en la familia es que siempre automáticamente llamábamos a mi hermano para que nos interprete. Y no es lindo, digamos, que una persona nos interprete dentro de la familia. A veces no hay acuerdo, tenemos que explicarle, tenemos que diferenciar que la persona que se comunique y nos interprete sea fuera de la familia. Superada esa etapa, seguramente después te vas integrando cada vez más. Ahora trabajás. Ahora estoy trabajando en el Banco Provincia. ¿Y tu trabajo dentro del banco, estás en contacto con la gente? ¿Cuál es tu actividad dentro del banco? No, yo ahora hace poco que empecé a trabajar en contacto con el público. Yo soy cajera. Al principio fue muy difícil,
porque siempre las personas que me explicaban lo que tenía que hacer, siempre era todo oral, nadie sabía lengua de señas, era muy complicado, fue muy lento mi aprendizaje. Siempre yo, digamos, visualmente incorporo todo rápidamente, pero a veces tuve que ir aprendiendo mirando al resto cómo trabajaba, y eso fue más lento, digamos. Si otro supiera lengua de señas hubiera aprendido más rápido, si me hubieran enseñado en mi lengua, pero así fue como más lento, pero de a poco lo pude conseguir. Del momento que sos cajera estás en contacto con el público. La persona que se acerca a la caja para que vos se la atienda, ¿pensás que se dan cuenta de que sos sorda o para muchos pasa desapercibido? A veces sí, a veces no. A veces saben y a veces no, depende. A veces, si me hablan muy rápido, yo tengo que decir, a ver, yo soy sorda, necesito que me hables claramente, no te entiendo, o llaman a un compañero y le explica si es que no se pueden entender. A veces el problema es que las personas van y te dan el documento de manera directa, pero no saben qué es lo que quieren cobrar. Entonces es muy difícil buscar para mí en la computadora, donde fuera, porque no nos podemos, no me explican, digamos, nada. A veces es necesario llamar a otras personas y que ellos, digamos, sean los intérpretes para ver qué es lo que la persona necesita. Y vos, en el momento que se acerca la persona y te habla, ¿la interpretás a esa persona por el movimiento de los labios? Sí, obvio, es lo único, todos los días, sí o sí leer los labios, sí. Seguramente es un esfuerzo trabajar y estar en contacto. Es un gran esfuerzo trabajar. Pero vos seguramente también estás satisfecha de haber conseguido un lugar de trabajo. Al principio pensé que era muy agotador para mí. Llegaba a mi casa con dolor de cabeza, estar todo el tiempo atendiendo la boca del resto, mirando fueron como 2 meses que tal hasta que, digamos, mi ansiedad fue bajando y puedo mejorar. Por mi cuenta, cómo fue mejorando mi capacidad de leer los labios, mi experiencia, bueno, y ahora a veces sí me cuesta, pero estoy más acostumbrada. Seguramente, no sé si vos te das cuenta, pero que sos un ejemplo para tantas otras personas sordas que por allí se estancan, que no piensan en avanzar, no piensan en integrarse. El hecho de tener un trabajo digno como tenés vos, bueno, seguramente con el tiempo formar una familia, sabemos que ya estás en pareja, eso es muy meritorio. Yo no sé si vos percibís todo eso, si realmente te das cuenta que estás brindando una oportunidad y le estás dando una oportunidad a muchos de que te tomen como ejemplo. No, no me siento como un ejemplo. Antes me costó, bueno, conseguir trabajo, encontré muchas barreras. Yo agradezco mucho al Banco Provincia, que desde muchos años atrás está en contacto con la Asociación de Sordos, la ayuda mutua, SAM. Adentro hay un intérprete y muchas veces los sordos entraban al banco, pero cuando no había posibilidades, el intérprete fue al banco y explicó la necesidad de que hay muchos sordos que pueden hacer el mismo trabajo y cómo hacer para que se integre la comunidad sorda al banco. Era un trabajo que era muy accesible y al principio llamaron a una persona, se incorporó, después otra, vieron que cada vez más el trabajo era factible ser realizado por una persona sorda. Cada vez más incorporan personas sordas al trabajo. El nivel intelectual obviamente es diferente en cada uno. Algunos tienen un nivel bajo, los derivan a ordenanza, depende del nivel de cada uno y las capacidades que tengan, el lugar que les asignan. Mucho de este progreso fue gracias a las asociaciones de sordos, que si no tendrían posibilidad de haberse integrado. Realmente es para seguir charlando, el programa se termina, realmente tenemos que agradecerles a los participantes de este programa porque, bueno, se brindaron naturalmente a hacerlo y, bueno, y a todos ustedes los esperamos la próxima semana en Compartiendo Valores, seguramente con un testimonio interesante también. Si siembras una amistad, un mimo plantarás.